Un saludo a ti, oyente, que nos acompañas en este programa de Unión Radio Cultural, Una Cana al Aire. Hora dedicada al gusto por compartir cosas entrañables, personajes con sabor e inteligencia, liviandad, bueno, y acaso una que otra travesura por allí. Giancarlo Caraballo está en el control de sonido de la estación, Ana Karina Fajardo en el apoyo de producción, investigación y locución con su certificado 58.919. ¿Quién les habla? Federico Pacanín, certificado de locución 8.761, con nuestra cana al aire del día de hoy, dedicada ni más ni menos que a una periodista cultural. Muchos son los senderos por los que va la comunicación social como carrera de universidad y de vida. Comunicar, en cierto modo, es transmitir hechos, personajes e ideas de una manera más o menos fidedigna, porque a veces la verdad tiene muchos colores, o al menos coloraturas. Para ello, pues está el escrito, la imagen, la palabra, el escenario, la televisión, la radio, la prensa. El tema, decía Azorín, cuando recomendaba escribir bien, había que tenerlo adentro, había que aprenderlo o aprehenderlo, porque saben que eso también se puede escribir con una H por ahí y entonces significa tenerlo muy dentro de uno. Tremendo consejo. A ver, hace ya más de una década, una linda joven de la Universidad Monte Ávila nos acompañó en el montaje y dirección de obras teatrales, porque dábamos allí esa opción a los estudiantes, ¿no?, como materia alternativa. La investigación de reseñas también era de su interés, y ni que hablar de crónicas de cultura. Hasta la actuación la practicó y se convirtió en una destacada dramaturga, directora, crítico de cine y de teatro. Hoy está con nosotros Catherine Medina. Bienvenida. Gracias por esa introducción tan bonita. Se me aguó el guarapo por unos segundos, la verdad. Qué increíble, ¿no? Recordar estas cosas y recordar lo chiquito que uno era y cómo comenzó. Sí, es verdad, lo chiquito que uno era. Bueno, yo no era tan chiquito. Bueno, yo sí me considero. Hay una palabra en todo este cuento que ya vas a ver que empieza a caminar por todas partes, de periodismo cultural, que tú lo has hecho a fondo y a lo mejor no tienes tanta conciencia porque estás en plena actividad. Pero fíjate, si yo te digo didascalia, al amigo o la amiga oyente, ¿qué le debería significar didascalia? De didascalia son las acotaciones que hace el director al margen de una obra de teatro y que explica cómo se debería hacer ese montaje, no para limitar a la próxima persona que lo monte, sino para indicar qué cosas no deben estar, no deben faltar para que ese montaje, aun cuando lo haga otra persona o lo hagan muchísimas personas a lo largo de años, no se pierda la esencia. Pero didascalia en el código personal de Catherine Medina significa otra cosa. Claro, también. porque ese fue el nombre que yo escogí para mi columna, la primera columna de teatro que yo tuve en el papel literario del Nacional. Sí, recién salida de la universidad. Imagínate. ¿Y qué año era eso? Porque eso ya tiene como... Eso fue en el año 2015. 2015, sí. Eso fue en 2014-2015, porque yo recién salida de la Monte Ávila,
también colaboraba y bueno, tuve un periodo de prueba bastante extenso hasta que me dieron el espacio semanal. Y mira que para el 2014-2015 ya tú habías trabajado, porque vamos a ver cosas. Hay bastante. Sí, había trabajado, sí. Tú que has ejercido y ejerces la crítica, Uh-huh. ¿cómo debe llamar a uno una persona que ejerce eso? ¿Crítico o crítica si es mujer? Yo la verdad es que nunca he tenido problemas con esto de médico, médica, presidente, presidenta, técnico, técnica. Nunca me ha molestado, más bien cuando se refieren a mí como crítico, trato de que sea crítico y no crítica porque es como raro, porque está la crítica, el escrito, el artículo, pero la persona es masculino. Entonces la verdad es que no... Además que eso de que la crítica que critica es como... Sí, no, y yo estoy como bien segura de lo que soy, entonces no me molesta que hagan la crítico de Catherine Medina, nunca, no sé, no me quita el sueño, la verdad. Qué chévere. Jazz 95.5 FM, eso no es lo que ustedes están escuchando ahorita. Por cierto, esa señal ya no existe, pero... Esa señal ya no existe. Pero sí existió. Existió, sí, bueno, ahí hice ahí, no, mentira, yo estaba recordando y yo empecé en 95.5 apoyando un programa de radio que estaba haciendo Carlos Poleto, que actualmente tiene una carrera musical como El Otro Polo. El Otro Polo. El Otro Polo. Y yo lo apoyaba a él en ese programa. Era un programa de 2 voces y después fue que yo hice las pasantías en ya 95.5. Que de hecho todavía tengo esos guiones, los guiones que yo hice para la antología de jazz del Smithsonian. Y es un libro que todavía consulto. Imagínate, y imagínense, amigo o amigo oyente, Smithsonian. Eso era, y es un instituto que se encargó de recoger lo que podía decirse grabaciones seminales en lo que la historia del jazz requería, ¿no? Y Catherine en ese tiempo pues convirtió eso en una cantidad de programas de radio. Unos 12 o 14 12 guiones. o 14, sí. Y donde por lo demás se exhibía todo eso y lo hacía con una gran destreza. Gracias. Ese es un buen recuerdo. Sí. Es un bonito recuerdo, sí, porque además creo que después yo renové las pasantías en Jazz 95.5 y entonces creo recordar que me metí por los senderos de la entrevista imaginaria. Sí. Oye. Hice muchísima entrevista imaginaria. Ahora que estoy abriendo digamos, el ático que uno tiene en la mente y sacando la cantidad de cosas que hice, en verdad, en la 95.5. Y fíjate que la imaginación, ya que hablas de imaginario, es algo importantísimo en todo lo que es la labor crítica y todo lo que es la labor de observar el hecho ajeno y tratar de convertirlo en un acto de comunicación. Sí. Porque no todo está escrito ni todo está dicho. Se supone que algo falta y que por eso es que existe la voz del crítico. Y si yo te pregunto a ti entre escribir o comunicar a través de la imagen, ¿cuál de las dos prefieres? ¿Dónde crees que está tu vocación verdadera? Ahorita en este momento yo estoy escribiendo. Yo hice mucho teatro, yo vi sobre todo mucho teatro. Fui asistente de producción, después fui asistente de dirección, soy directora, me considero todavía. Pero ahorita yo estoy enfocada en escribir las cosas las cosas que me mueven, las cosas que me inspiran, las cosas que tengo dentro. Siento, cuando estaba más joven, mi mamá me preguntaba, bueno, pero ¿por qué no escribes algo? Y yo decía, bueno, pero es que ¿de qué voy a escribir? Pues ¿de qué voy a sentar? Pero ahorita yo creo que estoy en un momento en el que puedo sentarme a escribir y que tengo cosas por escribir, y esas cosas que he visto y que he analizado más bien me están ayudando ahora a darles una forma. Si te tocara hoy día calificar medios, como del más apto al que tú eres menos apto, entre radio, televisión
y toda la onda internautica. ¿Cómo los calificarías los tres para hacer crítica sobre todo? Bueno, creo que primero uno tiene que organizar los pensamientos y eso solamente uno lo puede hacer escribiendo. Entonces creo que el escrito, tanto en prensa como en digamos, medio digital, primero. Segundo, radio. Una vez que uno tiene organizado el discurso, creo que uno es capaz de decirlo con cierta elocuencia, con cierta coherencia. Y bueno, y si uno es bonito, y ya se puede ir para televisión y bueno. Aunque he visto que que funciona ahorita al revés. Normalmente las personas que salen de televisión son las que están haciendo carrera en radio ahorita y bueno, ahorita en redes sociales, ¿no? Ya con una imagen uno puede hablar en radio, pero digamos que en mi top imaginario ese sería el orden. Tú afortunadamente no eres bonita, sino eres muy bonita. Gracias. Un poquito más que Gracias bonita. por lo que me toca. Sí. ¿Qué significa eso de la crítica? ¿Qué es eso? Bueno, uno se imagina a un crítico siempre como un amargado, una persona que no le gusta nada. Y de hecho, cuando alguien dice, ay, tú sí criticas, tú sí eres criticón, lo dicen como una gente que ya está cansada, ¿no? De la otra persona. Cuando yo empecé a escribir crítica, yo siempre quise y siempre me planteé darle herramientas a la gente para que la gente entendiera por qué lo que ellos están viendo está bien o por qué lo que ellos están viendo está por mejorar. Para mí realmente fue un reto salir de criticar teatro para criticar cine. Por momentos sentí que no era que no estaba preparada todavía. Pero bueno, digamos que lo he vencido, digamos, esa inseguridad, lo que mi pareja llama esas inseguridades baratas. Tú sabes que hay quien piensa que la palabra crítica también tiene que ver con la crisis, donde no todo tiene que ser tan manso como un lago que no se mueve, sino que hay una pequeña crisis, a veces una crisis intelectual, tú no te habías dado cuenta de esto para bien, para regular o no, para no tan bien. Y entonces eso hace que esa pequeña crisis hace a veces que aquello que llamaban catarsis en los comienzos del teatro griego y eso pues se produzca en muchas áreas. Por ejemplo, si yo te digo a ti cine o televisión. Cine. Si te digo cine o teatro. Wow. Teatro. Ay, papá. Teatro, ¿Por pero qué? porque yo, primero, a mí el teatro me dio una serie de herramientas, no solamente profesionales, sino de vida. El teatro me enseñó puntualidad, me enseñó responsabilidad de trabajo, me enseñó a tener confianza, a delegar. Uno no se imagina la cantidad de aptitudes que adquiere haciendo teatro hasta que las adquiere. Y además, el teatro es el papá de todo lo que viene después. De hecho, yo conseguí en una librería maravillosa, bueno, en el Buscón, un libro que se llama Conversaciones con Al Pacino. Quedaba solamente un ejemplar, lo compré. Y en esa conversación extendida que él tiene con el autor, él explica que él ha rechazado proyectos multimillonarios por los que le van a pagar cualquier cantidad de millones de dólares. Los ha rechazado por hacer temporadas de teatro en Broadway, donde le van a pagar si acaso la cuarta parte o donde él va a tener que poder poner para producir el proyecto. Yo creo que los actores que hacen teatro son los que realmente destacan porque el teatro te da una cercanía y te da un instinto que se puede perder eventualmente si no se regresa a él, y creo que eso es lo que mantiene afilado a un actor o a cualquier creador audiovisual. Y de hecho uno se da cuenta de la calidad de los actores y se da cuenta de la diferencia entre los que hacen teatro y los que no hacen teatro. Vamos a poner el calendario un poco hacia atrás y nos vamos hasta el año 2011. Y yo te digo a ti,
Wow. Salto atrás de Leoncio Martínez. Con los Leo. hermanos Marx. Sí, claro. Y que Katherine aparece, una que hace que ahí. A mí me gustaba el teatro, pero yo nunca había hecho teatro en mi vida. Y llego por estos intríngulis que tiene el trasnocho cultural y llego al escenario y llego a la parte de atrás y veo aquellas butacas vacías y aquella cosa maravillosa y yo dije, yo no me quiero ir de aquí más nunca, de verdad. Y es una producción, es una producción que yo recuerdo con muchísimo cariño. El elenco era muy bonito. Bueno, estaba Sandra Yajure, estaba Pilar, ahorita no recuerdo el nombre de Pilar Seijo también estaba, John de Agrela, era un elenco maravilloso, bueno, y tú eras allí asistente de dirección, creo. Era asistente de dirección también, y estaba Selene Quiroga también, que está ahorita triunfando en Nueva York. Nos venimos 2 años más recientemente, ese 2011, o sea que el reloj parece que se adelantó. Y ahora aparece una cosa que se llama Alfabeto para Analfabetos. Alfabetos, es la obra que se montó justamente antes de yo me estaba graduando también, una obra maravillosa ese es el tríptico Chocrón, esa es una de las obras más raras, pero por supuesto más divertidas de Isaac Chocrón. También ahí hacías asistencia de dirección. Pero hay unos monólogos femeninos donde ya la cosa cambia porque de asistencia ya se pasa a dirección completamente. Codirección, ¿no? Sí, codirección señor. ahí. Pero ahí me llevaban la mano también porque yo estaba como codirectora. Sí. ¿Y Prueba de Fuego? La primera obra, la primera dirección, digamos, sola, en el Festival de Jóvenes Directores. A mí me admiten con esa obra en el Festival de Jóvenes Directores. Hubo un director que te dijo a ti, lo que pasa es que para que te metas a fondo tienes que actuar. Sí. Me lo dijeron. Sí, y no me gustó tanto cuando me lo dijeron. Y tú te aterrorizaste en ese momento. Sí, claro, sí, porque yo siempre he sido una persona muy retraída. Ahorita ya no tanto, pero la idea de actuar, de exponerme, no me parecía tan cómoda. Entonces aparece el Centro Cultural BOD y aparece otra pieza del tríptico extraño de Isaac Chocrón, que se llama la pieza Trick Track. Trick Track, era el número 5. Eras la número 5. El 5. Y mira lo que yo tengo por aquí. Ay, Dios mío, qué miedo. Tú no entiendes por qué vamos a votar. Si dices no, perderemos. Si dices sí, no pasa nada. Tablas, 4 y 4. ¿Qué vas a decir? Esperen, debo pensarlo. Quiere decir que yo decido lo que va a pasar, que mi escogencia decide, ¿cómo lo llamaríamos?, el curso de los acontecimientos, que de mí depende que sea así o no, ¿cierto? Entonces ya va, tengo que pensarlo. Fatua. Fatua, no te imaginas la delicia, tengo en mis manos, ¿no te das cuenta? Sí que me doy. En tus manos pegajosas y frías. En ellas tengo la decisión, el destino, y puedo acariciarle, sobarle, manosearle, arañarle. ¡Qué voluptuosidad! Tómate tu tiempo, hay que dejarla decidir. Piensa, tienes tiempo. Tiempo para malabarear. Miren mi decisión. La tiro con esta mano, la agarro con la otra. Otra vez, con ritmo, gracia, así. Y mientras juego con ella, miro a cada uno de ustedes y encuentro que mi posición es envidiable y deliciosa. Cuidado, piensa rápido y no te pavonees. Ya se las voy a anunciar. Les prometo que enseguida la diré. Déjenme solo unos instantes. Allá arriba pensaré mejor. Subo y bajo rápidamente. Entonces soy yo quien... ¿Eres tú quien? ¿Qué? Ama uno, besan dos. Revivir una cosa y un papel que hiciste en el teatro, en el Centro Cultural BOD. Oye,
conocí hace 200 años. No, me tiran. Bueno, tampoco Sí. tanto. No, bueno, sí fue hace bastante. Me acuerdo que el vestuario era una braga negra, era una braga negra muy cómoda, hay que decirlo, con el número 5. Y yo encontré en mi casa un cintillo que era como un colorinche, como con un asterisco en la cabeza, y eso fue lo que me puse para vestirme. Y además a mí me habían regalado unas pulseras que eran de los trolls, de estos jugueticos que tienen el pelo parado. Entonces me las puse todas, y entonces me puse también unas que tenían como unos ositos de goma, y ese era el traje del número 5. Del número 5, la pieza, vamos a decir cuál era. De Trick Track de Isaac Chocron, que Sí. es la secuela, digamos, de alguna manera de Asia y el Lejano Oriente. Yo recuerdo que en ese montaje tú diste un magnífico personaje con ese 5 y que tuviste que explorar una cosa que los actores tienen siempre que confrontar, que es ese balance que hay entre lo que tiene que memorizar y cómo es que tiene que memorizar. En verdad, en el fondo no es el actor, sino el personaje que construye el actor. Y yo vi cómo tú ibas creciendo en el sentido de ubicar un personaje por todos estos elementos que acabas de decir, y luego ese personaje hacía suyo toda una cantidad de cosas que en verdad no son Catherine Medina, sino que era número 5 en Trick Track. Era el número 5, sí. Sí. ¿Tú dirías que la experiencia te llevó a fincar tu gusto por las tablas, o que dijo, o fue por lo contrario, decir, no, yo no hago más esto, yo me dedico a otra cosa? No, sí la finqué porque además yo tenía la tranquilidad de que como esas luces, particularmente las de la sala experimental del VOD, son tan fuertes, yo no veía a nadie. Entonces no me daba, digamos, ese pánico escénico que le da a la gente, pero porque yo no veía a nadie, ¿no? Yo veía como unas sombras ahí, unas cosas y todo tranquilo. Pero fue un ejercicio también de reafirmar que eso era lo que me gustaba hacer. Y tal vez de comprender procesos después que tienen los actores y jugar Sí. con ellos también, en el sentido de decir, te entiendo lo que te está pasando, ¿no? De hecho, me pasó con Prueba de Fuego, adelantando unos años. Yo me acuerdo que yo le pedí los derechos a Hugo Olive, que todavía estaba con vida, y él me envió, mis papás son abogados, y entonces mi papá me hizo un documento como bien, como bien sencillo para que yo se lo diera. Y quien me manda el documento, o sea, quien me lo entrega es Mercedes Schnell, la esposa de Hugo Olive, y ella me dice, mira, Hugo me manda a decir que tú estás loca por pedirle los derechos de esta obra, pero bueno, que te vaya bien. Entonces, bueno, un encuentro muy particular, yo dije gracias, los invité, por supuesto, y saliendo del segundo fin de semana me dicen, aquí hay una señora que te quiere ver, y era Mercedes Schnell. Sí. Mercedes Schnell fue a ver mi Prueba de Fuego, le gustó muchísimo, cosa que para mí significó mucho en ese momento. Y lo que ella más elogió de mi dirección, y lo digo con toda la humildad, fue la dirección de actores. Yo creo que haber hecho ese ejercicio de actuación me ayudó mucho y me sensibilizó como para que yo pudiera canalizar mejor los impulsos de ellos, o las propuestas de ellos. Mi elenco eran Aitor Aguirre y Luis Palmero, y bueno, y dirigirlos de la mejor manera posible. Está con nosotros Catherine Medina, una periodista cultural que tiene amplia experiencia también en el ejercicio de las artes. Y vamos al corte y seguimos con la segunda parte de esta especial Cana al Aire. Hola, te saluda Ana Karina Fajardo y estamos de vuelta con la edición de hoy de Una Cana al Aire, dedicada a una periodista cultural. El periodismo nace de la necesidad intrínseca de comunicación, de expresión que tiene el ser humano, de la necesidad quizás de vernos reflejados en el otro y de sentirnos acompañados.
Por su parte, la cultura es ese conjunto de costumbres, creencias y demás aspectos que nos identifican como miembros de una sociedad. Así, de esta forma, periodismo y cultura se vuelven dos conceptos que nacen del deseo de sentirnos parte de algo más amplio que nosotros. Pero ahora, ¿qué pasa cuando mezclamos ambas cosas? Pues resulta que nos acompañan en Una Cana al Aire profesionales que representan esta combinación con excelencia y ética, como es el caso de nuestra invitada de hoy, Katherine Medina. Bienvenida a la segunda parte del programa, Kate. Gracias, Ana. Gracias. Qué gusto que estés aquí. Kate, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú crees que tanto el periodismo como la cultura nacen de una necesidad humana de vernos reflejados en el otro? Totalmente. Yo creo que el periodismo nace de una necesidad que tenemos de comunicar qué está pasando y de entenderlo. Y la cultura nace de la necesidad que tenemos de expresar eso que tenemos más adentro aún. No en balde dicen que, bueno, está demostrado la primera expresión que hay del hombre es un dibujo y lo vemos en las pinturas rupestres. Entonces, que el primer impulso del hombre haya sido dibujar su día a día y que una de las costumbres más antiguas sea precisamente reunirnos a escuchar historias o a hacer el registro de lo que pasó en el día, de cómo cazamos al mamut o quién nació hoy o a quién perdimos hoy. Bueno, yo creo que son más que impulsos, yo creo que son necesidades que han acompañado a la especie humana desde el inicio de los tiempos, desde que nos reconocemos como hombres y mujeres mutuamente. Como notarás, estimado oyente, nuestra invitada de hoy es comunicadora social, egresada de la Universidad Monte Ávila, por cierto, y enfocada como periodista en el análisis, la investigación y la crítica cultural. Kate, actualmente, como veníamos hablando en la primera parte del programa, te enfocas más en el cine y usas las redes sociales como vía para comunicar reseñas, datos curiosos y demás noticias. Por cierto, anoten allí su usuario de Instagram es... En la zona C, en Instagram y en TikTok. Importante, Instagram y usuarios de TikTok también. Síganla por allí para que disfruten de todos sus contenidos. Kate, ¿tú cómo profundizarías en el rol actual de las redes sociales en el ejercicio del periodismo cultural? Mira, yo creo que las redes sociales ahorita son no un monstruo, digamos, o sea, lo digo porque es una herramienta de doble filo. ¿Sí? Hay muchísima información, pero también hay muchísima desinformación. Y lo que prela muchas veces es el contenido ligero, de entretenimiento. A mí durante toda mi carrera y en lo que estoy haciendo ahorita, me ha gustado mucho la idea de vender una cosa que puede ser entretenida, pero que te deje algo al final del día. Vamos a hablar de una cosa aparentemente tan vacua o tan, sí, digamos, o tan poca cosa con respecto a la agenda mundial que la Met Gala. Pero bueno, ¿qué esconde la Met Gala, por ejemplo, no? ¿Qué es lo que se mueve detrás de la Met Gala? Entonces, esas son las cosas que a mí me interesan, que dentro de esa aparente levedad de un tema, tú te puedas llevar a algo que te acompañe y que te ayude a tomar una decisión y que te deje algo distinto. Y allí, ¿cómo crees tú que juega en contra el tema de la inmediatez y de la rapidez con la que consumimos estos contenidos? Porque a pesar de que sea un tema, por así decirlo, efímero, superficial, y uno quiere hacer las cosas para que la gente se lleve algo, pero allí está el tema de la inmediatez, de la cantidad de contenidos, de la rapidez, que ahorita de hecho está la opción de adelantar los reels, velocidad por 2, y es un arma de doble filo total. Yo he caído en eso y cada vez que lo hago digo, ¿pero por qué? No, yo soy adicta a adelantar absolutamente todo. Terrible. Y también digo, ¿por qué lo estoy haciendo? Sí.
Bueno, fíjate, esto se responde a un tema que es que nosotros estamos perdiendo capacidad de atención todos los años. El año pasado creo que el número era de 5 segundos para enganchar a un espectador con un video. Y ese número se redujo. Ese número se redujo, si mal no recuerdo, a 3 o a 2 segundos. Wow. Entonces, claro, cada video representa un reto de cómo yo voy a hacer para enganchar a esta persona, para que esta persona se quede conmigo. ¿Qué le puedo decir a esta persona para que sepa que valga la pena acompañarme y sobre todo para que el algoritmo, que es esta cosa implacable que está en las redes sociales y recomiende tu contenido y lo lleve a las personas a las que les puede gustar ese contenido. Realmente cuando la gente no tiene idea de la cantidad de trabajo que hay detrás de una cuenta en redes sociales, sea del contenido que sea, porque yo tengo una amiga que tiene un estudio de redes sociales en el exterior, sí. Y ella me dice, mira, la manera ahorita de crecer en redes sociales es producir mínimo 5 contenidos a la semana. Imagínate, no existes para el resto de las actividades del día. Exactamente, si a eso tú le agregas que tienes que cocinar, que tienes que dedicarte a tu casa, que tienes que salir, que tienes que hacer la compra, que tienes que trabajar, te das cuenta de que 5 videos a la semana es un trabajo, básicamente. Es un trabajo es un trabajo importante. Oye, aquí escuchando una conversación inteligente, por cierto. Eso que llaman una pizca de sabor y de buena vibra dentro de lo que se habla. Es parte de lo que hacemos que tratamos de hacer en estas emisiones. Pero fíjate que oyéndote hablar, también digo que debe comunicarse pensando en algún requerimiento de parte de la audiencia que te va a seguir. Tú no le puedes poner a todo el mundo una ópera porque se fastidia. Sí. O de pronto no le puedes poner a todo el mundo un rap porque no le gusta, o también Entonces, fíjate, la misma actitud de gente que va al teatro, ya que estábamos hablando antes de teatro, uno que se pone a hablar duro lo sacan de la sala, le dicen, usted se tiene que ir de aquí. Entonces, no es de extrañar que alguien también diga, lo que pasa es que yo no tengo interés en gente que va 2 o 5 segundos sobre un contenido. Sí. Esa gente no es la que yo estoy tratando de comunicar. Entonces ahí parece que hubiese una autopista de 2 vías. Ok, ¿a quién te quieres dirigir tú y quiénes son los a quienes te diriges? Pero hay que buscar un consenso ahí, pues, ¿no? Entre las dos cosas. Sí, a mí me gusta la idea de las redes como un caballo de Troya, en el que, bueno, yo me gusta crecer en contenido y esto me ayuda a llegar a un público más amplio. Bueno, de hecho, yo tuve un video hace poco de una serie que se llama Vinagre de Manzana. Una cosa de verdad, una serie que está en Netflix, que tampoco es una cosa que tú digas, ay, bueno, qué gran actuación o qué mala, sino bueno, está basada en un caso de una influencer que estafó a su audiencia, diciéndoles que ella había tenido un diagnóstico de cáncer que resultó ser falso y que ella se había curado gracias a una alimentación saludable. Yo hago el video se vuelve viral, pero se vuelve viral porque la gente empezó a comentar que cómo era posible que yo hablara en contra de la alimentación saludable. Ay, no. Sí, eso pasó. Entonces, claro, yo digo, yo llego a un momento en el que yo digo, ¿será que yo no me expliqué bien o será que la gente no está terminando de escuchar el video? Porque lo que yo digo claramente, y lo repito varias veces, es que, bueno, mira, esto está basado en un caso real de una influencer que estafó, tal, qué sé yo. Entonces, claro, entra muchísima gente con teorías de la conspiración. Me acusaron incluso de yo estar financiada por las grandes farmacéuticas. Yo respondí, ojalá a mí me estuvieran financiando las grandes farmacéuticas. Mira, totalmente. Cualquier apoyo es recibido, bienvenido, agradecido. Claro que sí, le pasa. Pero no fue así, pues. Pero ahí es donde uno se da cuenta de que tenemos un problema más grave, que es que no nos estamos deteniendo a escuchar lo que el otro quiere decir.
O sea, estamos reaccionando y no estamos escuchando. Entonces, bueno, yo diría que esto de las redes sociales ya lo tengo medianamente masticado, pero es un reto cada día, es implacable, en verdad, el tema de las redes sociales. Kate, y evidentemente yo no iba a dejar pasar la oportunidad de preguntarte una recomendación de una película, teniéndote aquí en cabina, por favor. Ok, películas recientemente. Le falta todavía le quedan pocas funciones en trasnocho, pero Las vidas de Sing Sing creo que me parece la mejor recomendación para hacerlo, sobre todo porque es una película que trata sobre un grupo de teatro de la cárcel de Sing Sing en Nueva York, y hablan de un programa que se llama Rehabilitation Through Arts, que es precisamente para que los reclusos se rehabiliten montando obras de teatro. De hecho, hay una estadística que citan en IMDb, que el patrón de reincidencia de un americano normal, de un convicto en Estados Unidos, es del 60%, pero los que salen de ese programa cae a 3% apenas. Es increíble. Y eso ahí es donde uno se da cuenta del poder sanador que tienen las artes en los individuos, pues aquellos que se dejan tocar por eso, por supuesto. Mejor recomendación imposible, estimado oyente. Por cierto, si para el momento en el que estás escuchando este programa ya esta película no está en cartelera, estamos seguros de que pronto estará en alguna de las plataformas. Pero hay que buscarla. Es un dato tremendo ese. Sí, porque además el protagonista es Colman Domingo, que estuvo nominado al Oscar precisamente por esa película, y de verdad que la película es de una belleza. Es muy dura, porque por supuesto una película sobre personas que están 20, 30 años en prisión tiene que ser dura, pero no deja de ser bonita, porque uno es testigo de cómo particularmente la gente, un hombre violento se puede reinsertar gracias a que formó parte de un grupo de teatro. Y una de las cosas más bonitas también de la película es que en el elenco participan exconvictos que formaron parte de ese programa. De hecho, el coprotagonista es un hombre llamado Divine Eye se llama. Que bueno, que él actúa como consejero de pandillas y es consultor también de ese programa. Es maravilloso cuando la realidad y la ficción se mezclan de esa manera. De verdad que sí, anoten esta recomendación. Y Kate, retomando esta fusión entre periodismo, cultura y arte, se me viene a la mente Muñeca en Fuga. Claro. Ese monólogo que escribiste y dirigiste hace unos años y que contó con la actuación de nuestra querida Valentina Garrido. Sí. Valentina Garrido, ese es un la hombre obra mayor se hoy día. presentó en teatros, en colegios, universidades y diferentes comunidades como una muestra de periodismo performático. Explícale a nuestra audiencia de qué trató este proyecto Muñeca en Fuga y de qué va ese periodismo performático. Bueno, periodismo performático fue un término que nació en Europa. En Europa se empezó a conocer como arte vivo primero. Era como una fusión entre performance, artes plásticas, hechos de la vida real. Y aquí en Latinoamérica, con la tradición periodística en Latinoamérica, lo empezaron a mezclar con periodismo y lo bautizaron como periodismo performático. Entonces era una manera de representar a través de la lectura dramatizada reportajes que incidían, por supuesto, de temáticas sociales más que todo. Este fue un experimento que yo hice con el Pitazo en su momento. Yo recuerdo que a mí me dicen, oye, mira, ¿a qué personas piensas que podrían escribir esto? Y yo levanté la mano y dije, yo lo escribo. Y él me dice, ¿qué? Y yo por dentro dije, ¿qué? Y yo dije, sí, yo lo escribo. Claro, yo estaba aterrada, yo no había escrito nada en mi vida, digamos, teatral, ¿no? Es dramático, nunca había escrito un texto dramático en mi vida.
Y recuerdo que eso fue a finales de 2018. Yo me senté a escribir. De verdad que tuve unas vacaciones decembrinas como bien reflexivas para hacer eso. Y me puse a investigar. Y bueno, está basado en el caso real de una escort venezolana que fue asesinada de una manera terrible en Ecatepec, en la Ciudad de México. Y el personaje de Valentina es precisamente una reinvención de ese personaje, que además que yo logré que la periodista que hizo el perfil de Kenny, así se llamaba la víctima real, yo logré que ella conversara con Valentina, y el proceso de construcción de ese personaje fue algo, primero, muy íntimo, porque éramos Valentina y yo en constante comunicación, y segundo, fue bastante retador. No tanto, Valentina es una de mis actrices favoritas y además tengo el agrado de considerarla mi amiga, pero sí fue bastante retador respetarla a ella como actriz y respetar sus aportes, pero tratar que esos aportes fueran lo más cercanos posibles al personaje real que era Kenny Finol. Y justamente ese comentario me lleva a la reflexión de que sí, un director debe entender gran parte de la dinámica del actor, como veníamos hablando en la primera parte del programa, y muchas veces para lograrlo, este director se propone actuar así sea una sola vez en su vida. Por eso, señores, aquí presentes en la cabina y estimado oyente, les propongo lo siguiente. Una dinámica invocando el mood índigo de Duke Ellington de los años 30 para leer una pieza que me dijeron por allí nuestra invitada de hoy llegó a presentar como actriz en cierto momento de su vida. Caramba. Se trata ni más ni menos que de Vieja Pareja Gris. Versión libre de quien les habla, Federico Pacanís, basada en el poema en dos partes The Old Grey Couple de Archibald MacLeish. Eso está en el poemario Ten Conversations de 1976 y tiene tres personajes. Uno, que es una señora viejita, es Ana Karina Fajardo. Otro, que es un señor viejito, este que está aquí. Y hay una suerte de voz narradora que no es otra que nuestra invitada Catherine Medina. Solo tienen que mirarse el uno al otro para reír. Nadie sabrá por qué lo hacen, ni siquiera ellos mismos. Algo muy atrás en las vidas que vivieron. Será algo que ambos recuerdan, sin palabras que decir. Ellos tendrán hasta el final de la noche para hablar. Tal vez no lo hagan, no duerman, mentirán despiertos. Una palabra, solo un roce, un aliento cercano. Quizás solamente oigan sin foco alguno en escuchar. Todo lo que saben, lo saben entre los dos. Todos se dicen menos una cosa. Han aprendido a ver sus vidas en secretos compartidos, al uno con el otro. Y piensan sus muertes como un final de la noche. El amor, dice el poeta, no tiene razones. Ni siquiera después de 50 años. Especialmente después de 50 años. ¿Qué fue entonces eso que nos sedujo y que todavía nos embroma? Tú antes me decías que era mi pelo recogido. Y tú antes te reías. Tal vez porque tu propio pelo no estaba precisamente recogido ni peinado. El amor no tiene razones, así que tú inventaste una razón para reírte de ella. Fíjate, la vieja pareja gris. Eso dijiste y todavía dices de nosotros. No me falta probar la verdad de ese adagio. Digo, el amor no tiene razones, pero los viejos enamorados sí que las tienen. Y ellos no pueden decirlas. Claro que puedo decirlas. Y también puedes tú. Hace 50 años nos atrajimos uno al otro. Agujas magnéticas lanzadas hacia
un norte distante. Fue tu desnuda presencia la que tanto me movió. Fue la presencia absoluta lo que me enamoró. Eso fue. Y ahora, más viejos, comenzamos a ver más ausencia que presencia. ¿Cómo será el mundo sin nuestras huellas en el mundo? En un jardín vacío de la radiación que das desde donde tú misma estás. Y esa es la razón del amor de los viejos amores. Que los viejos enamorados se aman porque saben cómo va el sentimiento de pérdida, de ausencia final. Tal cual Cleopatra con Marco Antonio, te digo, según Shakespeare. Ella sabía bien cómo nada queda cuando el amor se ha ido. Nada memorable debajo de esta luna ya visitada, diría yo. Ay, chica, no seas así. Nuestra es la tardía y final sabiduría de la tarde. Nosotros sabemos que el amor, como la luz, también crece cariñoso hacia su última oscuridad. Solo tienen que mirarse el uno al otro para reír. Nadie sabrá por qué lo hacen, ni siquiera ellos mismos. Algo muy atrás en las vidas que vivieron. Será algo que ambos recuerdan sin palabras que decir. Ellos tendrán hasta el final de la noche para hablar. Tal vez no lo hagan, no duerman, mentirán despiertos. Una palabra, solo un roce, un aliento cercano. Quizás solamente oigan, sin acaso escuchar. Todo lo que saben, lo saben entre los dos. Todos se dicen menos una cosa. Han aprendido a ver sus vidas en secretos compartidos, uno con el otro, y sus muertes las piensan como el final de la noche. Bueno, esa fue nuestra invitada en La Vieja Pareja Gris. Nuestra querida Catherine Medina. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Catherine. El programa se pasó rapidísimo. A ustedes por estos recuerdos tan bonitos y por este viaje maravilloso. Realmente no... Yo sabía que me iba a ir bien, pero no sabía que la iba a pasar tan bien. ¡Qué éxito! Esa es la idea. Gracias siempre. En la conducción del programa estuvimos Federico Pacanins y quien les habla, Ana Karina Fajardo. Pueden encontrarnos en Instagram como @FedericoPacanins y @Caritopía. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlo Caraballo. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como @_lacultural. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy de Una Cana al Aire, un espacio para la cultura urbana. Hasta la próxima.